Pues quiero recordarles que la semana pasada no terminamos nuestra clase. La semana anterior vimos nada más el punto número 1, ¿verdad? Y nos quedamos para iniciar el punto número 2. Son 4 los puntos que vamos a ver el día de hoy. Y quiero invitarles a que leamos primero Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Ya que vas llegando, Panchis, ¿qué te parece si tú nos lees ese pasaje? Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9, que es de donde parte este segundo punto, ¿sí? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Muy bien. Fíjate qué interesante. Vamos a entrar a este punto tan maravilloso que se llama Noé, un hombre justo y cabal, ¿sí? Ahora, lo primerito que tenemos que notar en el versículo 8, y estamos trayendo a nuestra memoria lo que estuvimos estudiando la semana pasada, es que a pesar de la maldad del ser humano, también nuestro Dios, que es justo y que es un Dios de gracia abundante y que ya había decidido destruir toda vida de la faz de la tierra, Él ve en esta generación corrupta o en medio de esta generación tan tremenda, Él ve un hombre, Él ve una persona. Dice la Biblia que halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, también recordemos que Noé se convierte en la esperanza de su papá. ¿Se acuerdan? Pues precisamente su padre le pone de nombre Noé, y acuérdate que el nombre de Noé significa alivio. Ya para esta fecha en el que el papá de Noé lo había tenido, pues empezaba a notarse esa situación tan tremenda de pecado en toda la tierra, ¿verdad? Sin embargo, Noé fue más que eso para Dios. Es decir, Noé no solamente constituyó el alivio, por decirlo de una manera, ¿no? Sino que Noé se convirtió en el objeto de la misericordia de Dios y Noé se convirtió también en la esperanza de una nueva humanidad, hermanos, ¿verdad? Pues él, Noé, precisamente por su fe, como después lo leemos en el capítulo 11 de Hebreos, Noé, por su fe, es obediente al propósito de nuestro Dios. Así que esa es una parte muy característica de Noé, por eso el título dice Noé, un hombre justo y cabal. Ahora, en el versículo 9 encontramos ya esas características, ¿verdad? Noé tenía algo muy particular que le hacía ser merecedor de la gracia de Dios en esos tiempos tan difíciles, ¿verdad? 3 cualidades en el versículo 9 nos resaltan de la vida de Noé. Primero nos dice que era un hombre justo. ¿Qué significa que Noé era un hombre justo? Bueno, significa precisamente que Noé llevaba su vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque lo único que era justo en esa época es lo que estaba escrito precisamente por nuestro Señor, ¿verdad? Y los mandamientos que habían sido dados por tradición oral a cada uno de los seres humanos de esa época. Así que la justicia de Noé se demuestra en su obediencia. Pero también se nos menciona una palabrita ahí que es la palabrita cabal, ¿verdad? Esa cabalidad que Noé tenía, ¿sí? Significa que a pesar de todas las corrupciones que había alrededor de Noé, que a pesar de todas las violaciones que había o existían alrededor de Noé, bueno, Dios no podía encontrar ningún mal en Noé. Dios no podía encontrar ningún mal en Noé. Él era cabal. Otra palabra que nos ayuda a entender la palabra cabal es la palabra irreprensible. Eso significa que Dios no tenía nada malo que decir de Noé, sino que él lo encontraba justo y lo encontraba cabal. Y una tercera característica que también me llama la atención es que dice aquí el versículo 9 que nos leyó Panchis, que caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Eso significa que él seguía los pasos de obediencia que Dios le había mostrado a través de toda su vida, ¿sí? Hay una frase por ahí que dice, Noé hizo conforme
a todo lo que Dios le mandó. Esta frase se repite varias veces en el pasaje. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, claro que podemos ver en Noé una vida diferente a los demás, una vida santa, una vida llena de fidelidad a Dios, una vida que cumplió el propósito de Dios para Noé. Y entonces Noé se convierte para nosotros en una persona de fe, se convierte para nosotros en una persona de paciencia y en una persona de fidelidad a Dios. En medio, fíjate bien, en medio de una sociedad corrupta. Este punto es importantísimo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros tristemente seguimos viviendo en una sociedad corrupta. Y qué bonito es pensar que también nosotros como Noé podemos ser varones o mujeres de Dios, que seamos ejemplos de fe, ejemplos de paciencia y ejemplos de fidelidad a Dios en medio de esta vida que estamos viviendo tan dura y tan triste. ¿Sí? Entonces es muy importante que también apliquemos estas características hermosas en la vida de Noé a nosotros mismos. Muy bien, y ahí en la pantalla van a aparecer, de acuerdo a esto que acabamos de leer, algunas preguntas. Vamos a ver si podemos contestarlas entre ustedes, ¿verdad? Para que se preparen. Por ejemplo, la primera pregunta dice, y contéstenla ustedes o alguno de ustedes, ¿qué cualidades de Noé vemos en el pasaje que lo hacían merecedor de la gracia de Dios? A ver, ¿quién me las dice? Las acabamos de mencionar. Justo y perfecto. Justo y perfecto, muy bien, en los caminos de Dios. ¿Qué más? Obediente. Obediente, muy bien. Irreprensible. Irreprensible, o sea, nadie tenía nada malo que decir de él, precisamente por esa perfección, por esa justicia, esa santidad. Muy bien, ¿qué más? Y que era un hombre de fe. Muy bien. Pues todas esas cualidades que nuestras hermanas han dicho son cualidades que encontramos en él, ¿verdad? En el texto. Muy bien, la siguiente pregunta, a ver quién la contesta. ¿En qué se parece la tarea que Dios nos ha encomendado a través de su Hijo Cristo, con la que tuvo que realizar Noé en su tiempo? A ver, ustedes, ¿en qué creen que se parece lo que hizo Noé, o la tarea que él tuvo que realizar en su tiempo, con lo que nosotros ahora tenemos que realizar también como hijos de Dios? Ese es de reflexión. En obedecer los mandamientos, ¿no? ¿Mande? En obedecer los mandamientos. Muy bien. Pero está más enfocado ya no tanto en Noé, sino en la tarea. Porque fíjate cómo dice la pregunta, Cheguito. Dice, ¿en qué se parece la tarea que Dios nos ha encomendado? Está hablando de lo que nosotros tenemos que hacer ahora a través de su Hijo Jesucristo. ¿En qué se parece a lo que Noé tuvo que hacer en su tiempo también? Pues en que hoy también tenemos que dar un mensaje en el cual la gente tiene que creer, como en aquel tiempo también, pues Noé les habló y les decía lo que iba a pasar, pero la gente no creía, o sea, la gente se burlaba de él, dudaba, pues en una palabra no creyeron en su mensaje, y entonces vino el diluvio. Y aquí nosotros tenemos la encomienda de Dios de darle también a las personas el mensaje de salvación, que se puede comparar con el arca de salvación, ¿verdad? Que Dios había provisto en aquella época. Muy bien, muy bien. Ya te estás adelantando. La última pregunta, ¿quién la contesta? ¿Qué cualidades demanda Dios para cumplir a cabalidad esa misión que ahora nosotros tenemos? Que son las mismas de Noé, pero menciónenlas. Ya dijeron una de dos letras. Obediencia. Bueno, fe. Obediencia. Que tengamos fe. Fe, muy bien. La obediencia tiene que ver con la fidelidad, que seamos fieles a lo que Dios nos ha llamado. ¿Mande? Que no estuviera corrompido como entre los demás.
Muy bien, entonces eso nos habla de qué? De que seamos De la ejemplo, perfección. ¿sí? También que seamos Ejemplo. irreprensibles, ¿verdad? Que esta es una característica de todo cristiano, ¿sí? Fíjate qué bonito, porque irreprensible es que nadie tiene nada malo que decir de ti. Entonces, imagínate que la gente solamente tuviera cosas buenas que decir de nosotros, ¿eh? Por nuestro comportamiento, por nuestro vocabulario, por lo que sea, el testimonio que damos. Muy bien, excelente. Gracias, vamos a continuar. Vamos al punto número 3, que son los preparativos para el arca. Alguien que me lea Génesis capítulo 6, ahora del 13 al 19. Y vamos a ir desgajando estos versículos ahora que tienen que ver con el arca. A ver. Yo, Sí, Bueno, quien sea está bien. ¿seis de qué? Del 13 al 19. Dice, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para que los hijos de Israel y para Faraón el rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. A ver, espérame, creo que ¿estás en Génesis? Ay, perdón, Ya creo que andabas en Éxodo, ¿verdad? sí, perdón. Sí, está bien, no te preocupes. Génesis 6, del 13 al 19. Ajá. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calfetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esa manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado, y le harás el piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Muy bien, vemos ahora los preparativos para el arca. Pero yo quiero que notemos algo muy interesante, gracias, ahí en el versículo 13. Ahí en el versículo 13, para los preparativos del arca, lo primero que Dios le comunica a Noé es lo siguiente. Dice ahí, he decidido el final de toda carne sobre la tierra. Porque Noé hubiera dicho, bueno, ¿quieres que haga un arca? Pero pues ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer un arca? Ni siquiera se conocía la lluvia en ese tiempo. No había llovido sobre la faz de la tierra. Entonces, fíjate qué interesante. Primero Dios le comunica a Noé el porqué del arca, vamos a decirlo así, el porqué, ¿verdad? Ahora, esta decisión de parte de Dios, como ya lo hemos leído, se debe precisamente a la violencia que reina en la tierra a causa de los pecados del ser humano. Y vemos aquí que no solamente le está comunicando a Noé en el versículo 13 el juicio de Dios, sino le clarifica que el juicio implica la destrucción de todos los hombres y de todo ser viviente sobre la tierra que habita, ¿sí? Entonces, pues Noé recibe rápidamente, ahora sí que de sopetón, toda la información. Y del versículo 14 al versículo 16, ya Dios le ordena a Noé que construya un arca hecha de madera. Y precisamente para que Noé no tuviera ningún problema, ni hubiera tantas preguntas, Dios le dice todas las especificaciones para la construcción del arca. Las medidas, hermanos, que vienen ahí son medidas de los tiempos bíblicos, pero más o menos aproximadamente
Ahorita si hacemos la conversión de metros, ¿verdad? A las medidas que Dios le dio a Noé, bueno, podemos ver que tendría 150 metros de largo, ¿sí? Más o menos. Es lo que es de una esquina a otra esquina de una cuadra grande, para que más o menos te des una idea. Un poquito más, de 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. O sea, aproximadamente de unos 8 o 9 pisos, para que te imagines de qué tamaño iba a ser este barcote, ¿verdad? No es cualquier cosa. Muchas veces no es como nos la pintan cuando nos enseñan esta historia, pues que somos niños, ¿verdad? Y nos ponen ahí las figuritas. No, no es exactamente así. Ahorita les voy a poner unas fotos que tengo por ahí. Pero sí es interesante que notemos, hermanos, que tenía esta característica la construcción, ¿no? También Dios le dice que haga una ventana en la parte alta y una sola puerta al lado del arca. Entonces solamente existía una entrada y una salida, porque solamente había una sola puerta y estaba del lado del arca, ¿sí? También le dijo Dios, o le especificó los materiales que debían ser usados, ¿verdad? Esto incluía brea para la protección contra el agua y la protección contra la humedad. Y en el versículo 17 vemos algo muy interesante. Dios le comunica a Noé por primera vez que traería un diluvio de aguas sobre la faz de la tierra. Es decir, Dios utilizaría este diluvio de aguas como el instrumento de destrucción y muerte de todo ser viviente sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Eso también es algo que se menciona por primera vez en toda la Escritura. Y por último, en el versículo 18 y 19, Dios le dice a Noé que también ha tomado la decisión de establecer con él y con su familia un pacto, ¿sí? Esto también es importante porque Noé no solamente se queda pensando, bueno, ¿por qué a mí no me va a pasar esto con el diluvio? ¿Por qué Dios me va a salvar? ¿Por qué Dios va a salvar a mi familia? Bueno, porque Dios lo encontró cabal, justo, obediente, ya lo que vimos en el versículo 8 y 9, pero también, así como el diluvio fue el instrumento de juicio, el arca iba a ser el instrumento de salvación para Noé y su familia, lo que Mayra se estaba adelantando hace ratito, ¿verdad? Que el arca iba a ser el arca de salvación. Y también, no solamente eso, sino iba a ser el arca de supervivencia para las especies vivientes. Por cierto, aquí tengo que mencionar algo interesante. Así como lo que platicábamos hace 8 días de los gigantes y de las hijas de Dios y las hijas de los hombres, ¿se acuerdan? Los hijos de Dios, perdón, y las hijas de los hombres. Hasta este tiempo, hermanos, que está escrito esta palabra, las plantas servían de alimento para el hombre y para los animales. No había animales carnívoros. Ojo con esto. No existían animales carnívoros. Todos los animales comían plantas hasta este momento de la historia. Eso hace posible la convivencia de todos los animales dentro del arca. Porque obviamente en el arca entraron leones, entraron jabalíes, animales salvajes, sí, pero todos comían plantas. Entonces no creas que el león le estaba echando el ojo a la oveja para como que un buen bocado ahí, ¿verdad? De barbacoa. No creas que era así. En ese tiempo todos los animales, incluyendo al ser humano, únicamente comíamos, por decirlo así, plantas y vegetales y frutas. Los seres humanos tampoco comíamos carne en esa época, ¿sí? Es un dato interesante que vale la pena que lo tomemos en cuenta. Ahora, muy bien, ahí regresando a Génesis, capítulo 6, y al punto número 3, vean ustedes si podemos contestar entonces estas preguntas, que yo ya les dije la información. ¿Qué dimensiones del arca evidenciaban la magnitud de la catástrofe,
que se acercaba. Bueno, pues el arca, ¿era chiquita o era grande? Para el tiempo de su época, era bastante grande. Pues eso evidencia la dimensión del diluvio. El diluvio llegó a pasar por encima de la montaña más alta que nosotros conocemos, que es el Everest, ¿verdad? Bueno, pues por encima del Everest llegó el agua. De esa magnitud fue la catástrofe. A ver, está interesante porque se leyó, pero no hicimos comentario. ¿Cuáles fueron los términos del pacto de Dios con Noé? ¿Alguien lo puede mencionar? Tiene que ver con la supervivencia del ser humano y los animales. Está ahí en el versículo 18 y 19. ¿Quiénes iban a entrar en el arca? Les voy a ayudar. Noé, su esposa, sus 3 hijos, que de ahí se iba a poblar otra vez toda la tierra, y las esposas de sus hijos. Pero ¿quiénes más iban a entrar y cuántos más iban a entrar? Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. La vida contigo, macho y hembra serán. Entonces debes meter en el arca una pareja de todo animal, ¿verdad? Y también se menciona ahí que tendría que meter 7 parejas de los animales y aves limpios, ¿verdad? Para que ellos sobrevivieran al diluvio y después volvieran a poblar toda la tierra. Entonces, por parejas, pero de los animales limpios, 7 parejas, ¿verdad? Muy bien. ¿Animales limpios con qué se refieren? Animales limpios se refiere a los animales, no sé si te acuerdas cuando estuvimos leyendo en Deuteronomio y en Levítico, que Dios hizo diferencia de ciertos animales que él mencionaba que eran limpios para comer, por ejemplo, y que otros eran inmundos o los llamó animales inmundos. Por ejemplo, el cerdo, los animales rastreros del mar como el camarón, la langosta, que ahorita sabemos que son animales que se alimentan de la basura del mar, ¿verdad? Y sin embargo mucha gente los consume, aunque sabemos que son animales que producen mucho colesterol en la sangre, por ejemplo. Dios en la dieta de la carne del ser humano, más adelantito, lo vamos a ver, aunque ya lo leímos, te digo, cuando lo leímos en la ley ahí en Deuteronomio y en Levítico, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Ahí se mencionan precisamente esos animales impuros o animales limpios, los otros. Entonces, pues Noé, aunque todavía no se escribía la ley en esta época que estamos leyendo, David, ya Dios de alguna manera le dijo a Noé, estos son los animales limpios y pues estos son de los que debes de meter 7 parejas, ¿no? Para que después esos animales se multipliquen más sobre la faz de la tierra. Ok, ahora, ¿cuál fue el instrumento usado por Dios para ejercer su justicia? Pues ya lo leímos, un diluvio de aguas, ¿verdad? ¿Y cuál fue el instrumento que Dios usó para ejercer su misericordia? El arca, ¿no? El arca, exactamente. Entonces ahí podemos ver los 2 instrumentos, tanto el instrumento de juicio como el instrumento de misericordia. El diluvio de aguas y el arca. Y miren, aquí tenemos algunas fotografías para que ustedes se den una idea. A mí me encanta esta. Esta es la primera que está aquí arriba, no sé si la alcancen a ver, porque el que hizo esta maqueta la hizo a escala. Y fíjate, para que nosotros pudiéramos darnos una idea del tamaño del arca, fíjate las 2 cosas que pone en esta mesa esta persona que hizo esta maqueta. Esto que ves aquí chiquito es un vagón de tren actual. Esto que está aquí es un vagón de tren. Ahora compara este tamaño del vagón. Tú has visto los vagones de trenes. Están bastante grandísimos, ¿verdad? Bueno, pues imagínate, este vagoncito de tren, compáralo con este tamaño del arca de color negro.
Y luego aquí puso una carabela, que es uno de esos barcos antiguos como en los que llegó Colón. ¿Se acuerdan de la Niña, la Pinta y la Santa María? Esas carabelas que llegaron aquí a nuestro país en la época de Colón. Bueno, aquí imagínate el tamaño de esa carabela, que cabían más de 200 hombres, pues imagínate, aquí la pone en comparación con el tamaño original del arca. Así que el arca no era cualquier barquito, era algo de verdad bastante amplio para poder guardar ahí todos los animales. Y aquí a un lado tenemos la maqueta, pues que nos indica que tenía esos 3 pisos el arca, ¿verdad? Aquí la tenemos, para que ustedes se imaginen cómo era, con algunos de los animales, pues en tamaño maqueta. Y por aquí arriba se ve un hombrecito, ¿verdad? Alimentando a algunos de ellos, ¿sí? Así que así era el arca de Noé, solo para que nos demos un poquito una idea. Y por último, mis hermanos, en esta hora vamos a ver el diluvio. Estamos a muy buena hora para ver esta segunda parte. El diluvio, alguien que me lea nada más el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19 de Génesis 7? Génesis 7, 19. Dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de los cielos fueron cubiertos. Ahí está, ¿sí? El diluvio de las aguas, primeramente, ¿sí? Fue tan fuerte, ¿verdad? Dice que la Biblia que se abrieron, ¿verdad? Las cascadas de los cielos, imagínate las palabras que utiliza la escritura, ¿no? Entonces la tierra se convirtió en un lugar donde la vida resultó ser imposible. Acabas de leer ahí, dice que las aguas subieron tanto o mucho, dice en otra versión, sobre la tierra. Aquí en el relato de la creación, las aguas eran un elemento de caos, eran un elemento de desorden, ¿verdad? Y para que haya suficientes condiciones de vida, si tú te acuerdas, cuando estuvimos leyendo acerca de la creación, Dios tuvo que separar las aguas. ¿Te acuerdas? Cuando lo leímos allá en Génesis capítulo 1 y 2, Dios tuvo que separar las aguas de debajo de la bóveda de las aguas. Y cuando las separó, a las aguas que separó las llamó mares. Y a la tierra seca que apareció, le llamó tierra. Entonces imagínate, en el diluvio, las aguas de arriba de la tierra, que son los mares, y las aguas de debajo de la tierra, como las aguas sobre la bóveda de la tierra, o sea, todo lo que cayó de lluvia, todo eso fue derramado sobre toda esta esfera maravillosa que es la tierra, ¿no? Así que la gran abundancia de agua, ¿verdad?, cubrió toda la tierra. Y aquí vemos al diluvio como el instrumento perfecto para la destrucción de toda la vida. Panchis acaba de leer, las montañas más altas fueron cubiertas. Así que no quedó nada sobre la tierra que le sirviera al hombre o que le sirviera a los animales del arca como un medio para sobrevivir al diluvio. Entonces podemos ver que la justicia de Dios se cumplió, hermanos, pero al mismo tiempo la misericordia de Dios también se cumplió en los únicos que sobrevivieron al diluvio y que en esa ocasión entraron en el arca. Así que vamos a terminar con estas preguntas. Vamos a ver. ¿Qué te hace pensar el hecho de que solo 8 personas se salvaran mientras todos los otros perecieron? ¿Qué piensas acerca de esto, por ejemplo? Que solamente estas personas se salvaron. 8. A ver, ¿qué se imaginan? Pues yo imagino que entonces las cosas sí estaban mal, ¿no? En esta tierra, para que solamente 8 personas de toda la tierra sobrevivieran. Sí. Y todos los animales, o sea, si hacemos la comparación, había más animales que personas.
Imagínate, hasta con eso, ¿eh? Había más animales, claro, claro. Entonces, sí estaba mal en cuanto a pecado la tierra. Así es, Es lo que yo pienso. así es. Y si te acuerdas, lo vimos en la clase anterior cuando veíamos que la maldad se había multiplicado en gran manera sobre la faz de la tierra. Así que sí, tristemente, y acuérdense también la semana pasada vimos ese pasaje donde a Dios le dolió el corazón al ver a su creación transformada por la maldad, ¿no? Entonces fue una cosa tremenda. Así es, David, exactamente. Siguiente pregunta, ¿cuál es el arca de salvación que Dios ha provisto hoy? Porque hoy no va a escoger a 8 personas como nosotros, ¿verdad? Para que hagamos una arca gigantesca. ¿Cuál es el arca de salvación que ha provisto Dios hoy? Porque Dios también se propuso no volver a destruir la faz de la tierra con un diluvio. ¿Cuál es el arca? Pues el reconocer a su hijo. Amén. Reconocer a su Hijo como el único y suficiente Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Amén, hermana Panchis, así es. Siguiente pregunta, entonces, ¿qué parte juegas tú en este plan de salvación? ¿Qué responsabilidad tienes? A ver, ¿qué responsabilidad tenemos? Hablar de Cristo. Muy bien, hablar de Cristo, ser ejemplos, ¿verdad? A las personas, presentarles, ¿mande? Obedecerle. Nosotros con nuestro testimonio siendo obedientes, justos, muy bien. Y esa es parte de nuestra responsabilidad. Primero, hacia nosotros mismos, delante del Señor, para que seamos justos y obedientes, pero después también hacia nuestro prójimo, mostrándoles el camino de salvación. En ese tiempo, Noé les dijo, solamente los que entren en el arca se van a salvar. Y hoy nosotros les decimos a las personas, solamente aquellos que acepten a Jesucristo como su único Señor y Salvador de sus vidas se van a salvar. Solamente, ¿verdad? Así es que esa es nuestra responsabilidad. Muy bien, excelente. Y hasta aquí terminamos nuestra clase del día de hoy. Muy bien, damos gracias a Dios, hermanos, porque pudimos estar en la clase de hoy. Y ahora sí ya terminamos. Esta es la segunda parte de la clase número 6, que tiene que ver con el diluvio. Pero vamos a continuar todavía la próxima semana para ver qué fue lo que pasó con esta maravillosa historia y luego lo de la población de la tierra y todo lo demás, ¿verdad? Así que les invito a que oremos y terminemos nuestra clase de hoy con una oración. Le digo un comentario. Adelante, antes de la oración, claro que sí. Cuando una de las veces que hemos ido a Kentucky, Ohio, ¿Sí? allá está el Museo del Arca de Noé. Ah, sí, muy bien. Está grandísima, grandísima. Cobran muy caro por entrar. Ajá. Fuimos todos y no, nos llevamos casi todo un día. Ajá. Todo el día. Y está todo, ahí están los talleres donde adentro donde trabajaban las personas que la habitaron, ¿verdad? Sí, así es. Y los animales, todos están pero preciosos. Sí, es una reconstrucción que se hizo precisamente del arca original en donde respetaron todas las medidas. Sí. Así es. Sí, Roberto nos explicó todo. Sí. Porque todo estaba en inglés. Claro, claro. Pero Roberto nos iba explicando todo. Y qué bonito que tuviste la oportunidad de ir y, por ejemplo, ahorita que estamos leyendo todo esto y te imaginas cuando estuviste ahí, ¿no? O sea, sí. Es algo increíble, la verdad, es algo increíble. Recordando los animales, todo. Y los tienen en, ¿cómo le diré? Los tienen pues, como muy, muy original todo. Sí, sí, sí. Las personas, la puerta donde estaba la entrada, donde estaba la salida,
Sí, Ahí nos tomábamos fotos en las puertas. así es. Qué bonita oportunidad, ¿verdad? Y ojalá Eran y... grandísimas las puertas. Sí, pues era una cosa tremenda. Sí, ese museo es muy conocido precisamente porque es el único museo que tiene el arca en las dimensiones establecidas en la Biblia, ¿verdad? Sí. Y acuérdense que les dije que hay fotos del arca, no tuve tiempo, la verdad, de conseguirlas para que las pudieran ver. El arca sigue enterrada porque está en un glaciar. Hay veces que en el tiempo de deshielo, donde se empieza a deshielar el glaciar, deja asomar una parte del arca, ¿verdad? Pero la pueden buscar en internet. Pónganle ahí en Google el arca, el arca de Noé, a ver qué le sale por ahí fotos, donde ¿Cuánto tiempo, mandé. cuánto tiempo tardaría Noé en construir el arca? Oh, mucho. Bueno, fueron muchos años. Exactamente el dato ahorita no te lo tengo, pero te lo voy a investigar porque la Biblia sí nos dice cuánto tiempo duró Noé en hacerlo. Porque en realidad lo hizo él con sus hijos y sus familiares, ¿eh? Nadie le ayudó. ¿Sí? Entonces tuvieron que hacerlo todo. La ventaja que tuvieron es que, pues Dios les dio las medidas, les dio los materiales, les dijo todo, entonces ellos ya nada más se dedicaron a juntar todo para poderla construir. Aguas con hay una película por ahí que se llama Noé, que la hicieron muy futurista, no sé si la han visto, ¿verdad? Aguas porque ahí salen los ángeles caídos y según son los que le ayudan a traer los árboles y cosas. Esas cosas ya, eso no está en la Biblia. Entonces, si la ven por ahí, pues está buena ciencia ficción, ¿verdad? Que le llaman, pero nada más, está entretenida, pero no está exactamente así como dice la escritura, ¿verdad? Así que aguas, no se deje guiar por todo lo que vemos por ahí. Muy bien, pues gracias, Cheguito, es muy buena intervención esa y de hecho también podemos ver esas fotografías de ese museo en Google también, ¿verdad? Pueden buscar el museo y ahí aparecen algunas de esas fotografías. Claro, qué mejor que poder ir hasta allá y verlo, ¿no? Pero, sí, hermana. Nosotros entramos al arca. ¿Sí? El museo está en el arca. Adentro. Entramos a los pisos. Es que el museo es el arca, es adentro. Sí. Exactamente. Así es. Pues qué bonito. Gracias al Señor. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar para terminar nuestra clase. ¿Sí? Nuestro buen Dios, muchas gracias te damos porque has estado con nosotros, nos has guardado. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar una vez más tu palabra, leer tu palabra, Señor, y comentarla, platicar acerca de lo que tu palabra nos está diciendo al corazón. Gracias te damos por esas experiencias como la que nos platica Chayito, Señor, experiencias únicas en nuestra vida donde nos podemos ir un poquito más allá de la imaginación y tratar de ver verdaderamente cómo era en esos tiempos, Señor, pero sobre todo ver que en tu corazón, en tu mente, siempre estuvo preservar la vida del ser humano, Señor, porque tú tienes un plan con nosotros, tú tienes una responsabilidad que esperas que nosotros cumplamos, llevando el Evangelio a los demás, Padre. Síguenos bendiciendo, bendice las peticiones de nuestros corazones, bendice las peticiones por las que hemos estado orando como grupo, por nuestros enfermos, por conocidos, por los que han perdido un ser querido. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas. Bendice a los que están fuera de la ciudad, tráelos con bien de regreso. Bendice a todos los que están siendo vacunados también, Señor, para que esta vacuna sea de bendición para nosotros. Gracias, Señor, también porque los síntomas que yo he tenido de la vacuna han sido leves, pero te pido, Señor, que sigas obrando también en mi vida para bendición. Señor, gracias te damos por todo lo que nos das. Sigue con nosotros, porque te lo rogamos todo en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. 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 Amén y amén. Gracias al Señor.